Bienvenidos, chicos, al tutorial número 7, que es de optimización multidimensional sin restricciones. En este tutorial vamos a abordar un poco más de optimización y vamos a ver algunos códigos en Octave para profundizar más las temáticas vistas en las cátedras de esta semana. Bueno, la optimización, como ya vieron, selecciona los valores de las variables de decisión que maximizan o minimizan una función objetivo bajo ciertas condiciones o restricciones. En matemática e ingeniería, los problemas de optimización se clasifican según su naturaleza en respecto a la función objetivo, a las restricciones y al tipo de variables involucradas. Por ejemplo, vamos a tener optimizaciones lineales, no lineales, discretas o continuas, dependiendo de estas mismas. Entonces, lo que yo busco es minimizar f de x, que puede depender que x sea un vector, x1, x2, x3, sujeto a ciertas restricciones en un plano específico. Entonces, la idea es buscar estos x que maximicen o minimicen las funciones. En general, en el curso pasamos una pincelada de optimización y luego vamos a tener un ramo en el segundo semestre que se llama modelamiento y optimización, donde se ven más a profundidad todo este tipo como de optimizaciones lineales, no lineales, que son bastante útiles en nuestra área. El primer método que vamos a ver es el método de gradiente. En general existen muchos métodos para el proceso de optimización. Vamos a ver algunos como relacionados más a Machine Learning, etcétera, pero vamos a partir con los más básicos, entre ellos el método de gradiente, que encuentra el mínimo o máximo de una función continua no lineal y multivariable mediante una estimación numérica dada por una regla de iteración. Entonces es un método iterativo, yo le tengo que dar como un valor inicial donde va a empezar a moverse cercano a este para encontrar el máximo ascenso o descenso. Entonces aquí se ve pendiente negativa, pendiente positiva y cuando yo tenga mi pendiente igual a cero es cuando yo voy a tener el mínimo o máximo. En estos casos, en específico el método de gradiente trabaja con un mínimo o máximo local. No podemos asegurar que es un máximo global porque, por ejemplo, para funciones que tengan más de un mínimo o más de un máximo, nosotros vamos a trabajar cercanos al punto de origen. Entonces, puede que no nos dé el global, pero sí nos va a entregar uno local. La información sobre la dirección de máximo ascenso es dada por el gradiente de la función. El tamaño del paso que se da en esa dirección se puede fijar o estimar mediante algún otro tipo de regla iterativa. Entonces, por ejemplo, para el descendente, que vamos a encontrar un mínimo local, tenemos que la siguiente iteración, o sea, el x más 1, es la anterior, menos, porque es de descendente, un paso que se puede fijar o como se dijo, se puede estimarse alguna otra regla, puede hacerse también un proceso de optimización para encontrar ese paso. Y voy a tener aquí la iteración relacionada con la gradiente de la función. Entonces va a ser el valor x evaluado en la gradiente. Y lo mismo para el ascendente, lo único que cambia va a ser el signo que en vez de ser un menos va a corresponder a un más en este caso. Luego vamos a pasar a otra que es fminsearch, que es una función nativa de Octave que encuentra el mínimo de una función continua, no lineal y multivariable. Entonces, al igual que todas las otras funciones de Octave nativas que hemos visto, vamos a tener que ingresarle ciertas condiciones. En este caso, le tenemos que dar la función continua a minimizar. Vamos a entregarle x0, que son los valores iniciales, ya que al igual que el método anterior, necesita como un sector donde iniciar la búsqueda y options, que es una estructura específica donde aquí le podemos poner las tolerancias, por ejemplo, los criterios de detención relacionados a las máximas de iteraciones, etcétera. Les recomendamos también que entren al doc de fminsearch para más familiarizarse un poco más. Y como outputs vamos a tener x, que es el vector de solución del problema de optimización, fval, que va a ser el valor de la función objetivo, pero evaluada en el x, que sería nuestra solución del problema, exit flag, que va a entregar como algunos datos extras, como uno si es que converge a la solución, 0 si se excedió el número de iteraciones o de evaluaciones, y -1 si no converge a la solución X. Y outputs, que también son estructuras extras que va a entregar. En este caso, pueden pedirlas, pueden no pedirlas, también pueden ingresar al doc o al help para encontrar más de información sobre esto. Vamos a partir con un ejemplo que sería encontrar el mínimo de las siguientes funciones con parámetros ajustables utilizando fminsearch y el método de gradiente. En este caso tenemos que f de x
coma i es igual a x menos 3 al cuadrado más i más 1 al cuadrado más 5. Esta es nuestra función objetivo, ya tenemos calculado el gradiente aquí, que en este caso es por cada variable, entonces sería la derivada con respecto a x de esta función y después la derivada con respecto a y de esta misma función y nos queda lo siguiente. Nuestro x0, nuestro valor inicial, donde vamos a iniciar la búsqueda, va a ser 0,0. Vamos a tener 100 iteraciones y una tolerancia de 1 elevado a menos 6. Entonces, yo lo que hice fue ver la función en Wolfram Alpha para ver más o menos dónde iba a estar el mínimo. Y en este caso, el mínimo se encuentra en 3, menos 1, que debería estar como por aquí. Entonces, se tiene solamente un mínimo, por ende ese va a ser nuestro mínimo global. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de programación. Nosotros vamos a definir la función objetivo. En este caso va a ser una función objetivo vectorizada, que es lo mismo que habíamos visto anteriormente con x1 y x2. También tenemos que tener la función de la gradiente de la función objetivo. Entonces aquí hacemos la gradiente. Bueno, aquí yo la inicié con ceros. También esto es opcional. Y escribimos la gradiente de la función objetivo. Lo que vamos a hacer es comparar los dos métodos. El de gradiente, que sería Steeped Descent, y el de fmin search. Para el de gradiente generamos el código. En este caso tenemos nuestra función que va a recibir nuestra función, nuestro gradiente ya calculado, nuestro vector inicial, el máximo de iteraciones, la tolerancia para el valor de la gradiente y el alfa cero que era el tamaño fijo de paso dirección. En este caso es un tamaño fijo, le estamos dando un tamaño de paso. Después en un futuro podemos ver que vamos a hacer que este alfa sea variable dependiendo de ciertas condiciones. Y el outputs vamos a tener el vector con el valor de las variables, el valor de la función evaluada en ese mínimo, el número de iteraciones alcanzadas y el gradiente en el punto de parada, o sea, al final. Que el gradiente en el óptimo debería ser cercano a cero, no va a ser cero porque Octave tiene estos pequeños errores numéricos, pero va a ser un número muy, muy cercano a cero. Entonces, iniciamos con las estimaciones iniciales para el ciclo iterativo. Entonces, iniciamos con x0, que sencillamente lo definimos como nuestro primer xk. Lo evaluamos. Primero, nuestra primera evaluación va a ser en ese xk. Lo mismo para la gradiente. Y sencillamente al alfa lo renombramos para que parezca con el índice k. Y inicializamos las iteraciones. Acá, como dijimos que era un método iterativo, tenemos que seguir con lo mismo de los while. Tiene que cumplir un máximo de iteraciones y en este caso vamos a hacer que la norma sea mayor o igual a una tolerancia. Teniendo condiciones de parada listas, vamos a iniciar con el método que la regla de iteración es la misma que habíamos visto en el PPT. X de K va a ser, o sea, se va a reescribir, va a ser el anterior menos el alfa por la gradiente en este caso, que va a ser como no se olviden que nuestra gradiente evaluada, porque aquí está como evaluada en el punto que yo quiero. Luego, lo mismo, evaluamos la función y seguimos con la siguiente iteración y así continuamente. Entonces, con eso tenemos Steeped Descent listo. Como propuesto queda que les hagan también para maximizar funciones, porque esto es para minimizarlos, porque tenemos el menos. Hagan lo mismo para maximizar, pónganse un ejemplo que maximice y vean qué resultado les da, si les da lo mismo que, por ejemplo, Wolfram. Vamos a crear un main entonces para probar Steeped Descent y fmin search. En este main vamos a tener parámetros iniciales. Nosotros habíamos dicho que nuestro punto inicial va a ser 0, 0. Vamos a tener un máximo de 200 iteraciones, una tolerancia de 1 por 10 elevado a menos 6 y un alfa, un paso de 0,1. Entonces vamos a decirle al método, llamamos al método gradiente, no se olviden, llamamos a nuestra función con los arrobas correspondientes. Le ponemos nuestra condición de inicio, la máxima de tolerancia, la máxima de iteraciones, la tolerancia, el alfa cero y lo que nos entrega. Acá este nos va a entregar el resultado del Steeped Descent, nos va a entregar los valores de x, tanto en el eje de x1 tanto como x2, nos va a entregar la función evaluada y el número de iteraciones. Y luego hacemos lo mismo usando fmin search, le damos como option
le vamos a dar como el set de máximo de iteraciones. El máximo de iteraciones va a ser las 200 que había dado en el anterior. La tolerancia va a ser tol y la tolerancia fan va a ser tolerancia también, la misma tolerancia. Eso sí va a tener las dos tolerancias iguales. Esto de aquí igual es súper útil, por ejemplo, para no tener que poner todas las opciones aquí, que pueden ser un montón. Por eso les recomendamos que a veces ingresen, porque es útil saber, por ejemplo, qué opciones uno le puede ingresar a los métodos. Y nos va a entregar, le entregamos con anterioridad todo el set de opciones que queremos. Y hacemos lo mismo, mostramos los resultados. Entonces, ahora nos vamos a nuestra ventana de comandos y nos da que el resultado en StPTSend es 3,-1. Lo evaluó, el resultado de la función es 5 y las iteraciones son 72. El resultado con fminsearch es el mismo, pero el número de iteraciones es 51. Lo que sucede es que fminsearch es un programa que está mucho más optimizado, obviamente, en Octave y va a tener como una mejor búsqueda, es un método mucho más rápido, va a tener menos iteraciones, porque lo que hace es como que este alfa acá sea variable. Entonces es parecido en verdad lo que hacen. En cambio, el steepen descent es constante el alfa, entonces nunca va a cambiar, pese a que esté muy cerca, por ejemplo, o muy lejos de nuestro valor objetivo. Entonces, eso es el tutorial del día de hoy. Espero que les sirva, lo revisen, hagan los códigos que correspondan, prueben un poco, busquen la documentación de las funciones. Si quieren investigar más de optimización, también lo pueden hacer. Así que eso, que tengan buena semana.